Ya me disculpo por la cantidad de videos de anime que he estado haciendo últimamente. Prometo, juro que sigo siendo un canal de BookTube, más o menos. No me estoy transicionando a uno que va a hablar solo de anime. Pero últimamente agarré como otra vez esa cosa de estar viendo y pues ir serie, episodio tras episodio, serie tras serie. Entonces, pues así estamos. También ya me disculpo porque probablemente esto no vaya a parar en un futuro cercano, más o menos. Porque pues la universidad está bastante intensa, entonces tiempo para leer como que no hay mucho. Entonces, mm, el contenido va a estar un poco diferente a lo usual. Espero no, bueno, al menos mi meta es que sigan habiendo videos todas las semanas. No prometo que eso pase porque, como digo, no es tanto el problema de tener tiempo para sentarme, grabar, editar y bla, 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 sino es principalmente el tiempo para leer. Entonces, eso hace todo bastante más complicado. Pero bueno. Ajá, voy a estar hablando de unos de los últimos animes que he visto, tres y medio más o menos. Entonces, pues sí, déjenme abajo en los comentarios recomendaciones que ustedes me den. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Si les interesa verme hablar de anime, pues pueden suscribirse al canal, pero también seguirme en Twitter, porque ahí bajo el hashtag PJDBanime voy publicando como live tweet de mis reacciones a los primeros episodios de las series que voy viendo, por lo que pues si les interesa, hagan eso. Entonces sí, vamos a empezar. El primer anime del que voy a estar hablando es Haibane Renmei, que es una historia bastante cortita, son como 12 episodios, si no estoy mal. No creo que sea muy conocida, o al menos yo no la he escuchado en muchas partes, pero me llamó la atención entonces la vi. Gira en torno a la historia de Raka, que es una joven que lo interesante es que es una Haibane. Que son Haibanes, pues, pero al menos en el aspecto físico podemos decir que son algún tipo de ángel, porque tienen alas y tienen una aureola. Entonces, ajá, toda la historia revuelve o gira en torno a, pues eso, qué son, por qué son y todo eso. Lo cual hace que sea bastante interesante. También la historia es bastante críptica, es muy críptica porque realmente nunca llegamos a saber qué son o por qué son. Entonces, pues sí, queda muchísimo a la interpretación. También personalmente no creo que sea una interpretación que tenga que ser súper profunda. Yo creo que es algo un poquito más evidente, pero aún así no queda nada como completamente claro. Los temas que trata son identidad, evidentemente, pero también con este dilema de libertad versus seguridad. Si tuviera más o menos que spoilearles algo, sáltense a esta parte si no les interesa y dar mi como hipótesis de cuál es el sentido de la historia, pues diría que es algo estilo Angel Beats, por si lo han visto. La siguiente de la que voy a estar hablando es Ergo Proxy, que es, creo que es una historia más conocida porque me suena haberla escuchado antes, em, pero es de hecho bastante terrible, o al menos a mí me ha parecido horrenda, me pareció intragable, me pareció que definitivamente no valía el tiempo de nadie. Yo solo la vi porque cuando, cuando decidí que realmente no valía la pena, ya estaba como a la mitad, entonces fue como, no la puedo dejar ahora, entonces solo la como hate watché por los últimos episodios. Es bastante larga, son creo que 23 episodios, pero sí, es horrenda para mí, pero bueno, sigue la historia de Real, que pues vive en esta como sociedad futurista postapocalíptica extraña en la que todo el mundo vive bajo un domo.
en la ciudad de Rondo, creo que así se llama, y pues las personas funcionan con androides que son como sus asistentes y todo eso, pero la historia comienza a desarrollarse cuando aparece el virus Cogito, que hace que los androides, los Entourage, creo yo que se llaman, o algo por el estilo, empiezan a como desarrollar su propia voluntad, su propia conciencia. Y así se va. ¿Qué cosas buenas tiene esta historia o qué sería curioso? Pues lo primero es que tiene muchas referencias a otras cosas, como por ejemplo acabo de decir que el virus se llama Cogito, la serie se llama Ergo Proxy. Entonces todo eso recuerda a Descartes, filósofo francés, que su frase más conocida por todo el mundo es pienso, por lo tanto existo. Incluso Billie Eilish tiene una canción mal usando esa, esa frase. La canción es buena de todas formas, entonces no estoy haciendo una crítica. Pero, ajá, que en latín es cogito ergo sum. La cosa es que, pues sí, empieza con todo esto de referencias a Descartes. Hay un episodio en el que se hace referencia a Rousseau. Más o menos no lo dicen claro, pero sí suficientemente claro para entender que en ese mismo episodio también hablan de Wittgenstein y hasta cierto punto todo eso desencadena en algún tipo de Sartre, por lo que eso es muy interesante. Muy interesante. También tiene mucho simbolismo con los nombres, como la protagonista se llama Real, o sea, R-E-L, porque real. Hay un personaje que se llama Dédalo, como del mito griego, como dije, el cogito, y como las mentes colectivas que rigen, rulan, dirigen Rondo. No me recuerdo todos los nombres, pero uno se llama Lacan, el psicoanalista. Por lo que, o sea, hay mucho muy interesante. Y aquí viene lo que no me gusta de la serie. Y es que usando todo esto, teniendo todo esto, uno se esperaría que tuviera capas y capas y capas y capas de profundidad. Pero no, al menos para mí, no las tiene. Es una serie que tiene todo este palabrerío, tiene todas estas teorías, tiene todas estas referencias, todos estos simbolismos que no llegan a nada, no significan nada, no da más profundidad a nada. Y es así de simple. Entonces, me molesta mucho porque no solo eso, sino que también los acompaña con un storytelling terrible. O sea, hace poco hablé de, bueno, hace relativamente poco, hablé sobre Cowboy Bebop y cómo me parecía que eran maestros del show not tell, mostrar no decir. Esto es completamente lo contrario. Dicen todo sin, como, o sea, lo dicen todo. No serán esa cosa de sugerirlo con la imagen y con el diálogo para poco a poco ir entendiendo la idea. Es como que te lo tiran a la cara y se siente como tan, o sea, ¿para qué tienen tanta referencia, tantos simbolismos y todo no lo van a decir a la cara? Un ejemplo de esto, que probablemente no sea el ideal porque es un spoiler gigantesco porque es literalmente el último capítulo, así que sáltense esto si no les interesa, es en la escena, en una de las escenas finales en las que está Monad, el Proxy Monad, como volando tratando de convencer a Proxy One para que se vaya. Pero eh, Monad es un proxy hacho, ¿verdad? Entonces está ahí y lo hizo Dédalo. La cosa es que está Dédalo tirado, medio muerto, y levanta el brazo y se ve la figura de Monad volando hacia el sol. Eso ya es suficiente para darnos a entender cuál es el mensaje. Se llama Dédalo. Hay un personaje con alas volando hacia el cielo, hacia el sol. Se sabe muy claro que se va a hacer Ícaro y que se va a caer. Pero ¿qué hacen? Hacen que Dédalo, o sea, la imagen regrese otra vez a Dédalo y diga, no, Monad,
no vayas al sol o una cosa así. Y eso a mí me parece el ejemplo perfecto de cómo arruinan todo con esto de no saber callarse la boca. Porque se hubiera entendido perfectamente bien la referencia y de hecho las personas se hubieran sentido mejor consigo mismas porque hubieran dicho, entendí eso, si Dédalo no hubiera abierto la boca. Era suficiente que se llamara Dédalo, alzara la mano y que el personaje con alas que él hizo se viera disolviéndose en el sol. No tenía que decir nada. Entonces, pues sí, es una serie que a mí personalmente no me gustó en prácticamente nada. Aparte que es una de esas series en las que se centra mucho en que el que está viendo, en que nosotros no sepamos qué está pasando, que haya confusión. Pero no lo hacen de la manera inteligente de dar pequeñas sutilezas así y todo eso, pero que no queden suficientemente claras para poder como revelarlo, sino que es de esas series que literalmente su confusión se basa en no decir nada. Entonces así como uno no se entera qué diablos son los proxies, que es el punto central de la historia, hasta como los últimos 2 episodios. Es ridículo. Los temas que trata van girando mucho en cuanto a otra vez la identidad, pero más que identidad es el propósito, para qué estamos aquí. Tiene un discurso bastante similar en ciertas partes con El Paraíso Perdido de John Milton, el libro, de por qué nos has creado si nos estás abandonando. Y pues eso, básicamente. El tercero, y uno que es muy curioso, pero que me gustó mucho, que vi, fue Darling in the Franxx. Ese sí es bastante más conocido, que sigue la historia de este grupo de jóvenes que se dedican a controlar mechas y con esos mechas destruyen a bichos que pues son enemigos de la humanidad básicamente. Y digo que es muy interesante porque pensé que no me iba a gustar, porque estoy muy en desacuerdo de muchas de las premisas básicas del anime, pero me gustó bastante porque es una serie bien hecha. Es todo lo contrario a Ergo Proxy, que Ergo Proxy me, me gusta como el contenido central, los pilares, pero está mal contada. En cambio, Darling in the Franxx, estoy en desacuerdo con las primicias, pero está bien contada, entonces se disfruta bastante. Eh, ¿En qué básicamente estoy en desacuerdo? Pues básicamente que, primero que nada, no me gusta la imagen de que para manejar el mecha solo pueda ser un hombre y una mujer, heteronormatividad, y que principalmente la mujer sea el cuerpo y el hombre el cerebro. Eso me parece que tiene un discurso muy machista que no me parece en absoluto. Evidentemente hay ciertas excepciones y ciertos intentos de que no salga así. Tiene sentido también en la historia, en el hilo narrativo en general también, pero simplemente no estoy de acuerdo. No me parece que esa sea la mejor forma de representar todo esto. Dentro de esa misma línea hay un episodio en el que increíblemente normalizan el acoso sexual hacia niveles muy impresionantes que, Dios santo, por lo que pues sí, eso no me gustó. No me gusta también que tiene, a mi parecer, el mismo problema que tiene La Naranja Mecánica de Antonio Burgess. Hice un video hablando sobre ese libro, por lo que lo pueden ver para entender bien a lo que me refiero. Y es que toma algo como premisa central y lo universaliza a todos los personajes, haciéndolo como una verdad universal, pero que no forzosamente tiene que ser. En La Naranja Mecánica era la violencia, en Darling in the Franxx es la atracción sexual. Que, otra vez, sí, o sea, sí es naturaleza humana
que haya una atracción sexual, o sea, es naturaleza humana, o sea, pero lo que no me parece es que sea tan globalizado que literalmente todos los personajes estén en esa condición y que todos los personajes busquen o como naturalmente graviten a ello. Entendería si fueran un par, pero todos lo hace ver como si fuera una norma universal, como digo, cuando no es realmente, o sea, no es. Obviamente, como digo, sí es la mayoría, pero no todo el mundo. Em, ajá, eso básicamente es en lo que no estoy de acuerdo. También, ¿por qué diablos lo único que tienen que rescatar de la sociedad de antes tenía que ser el matrimonio? Literalmente el aspecto más r- ana- anacrónico, más obsoleto de las relaciones románticas y sexuales de la humanidad. Eso es lo que tienen que rescatar, me pareció así como... pero bueno, aparte de eso, como digo, la historia está súper, súper bien conseguida para que yo la disfrute teniendo en cuenta todo esto con lo que no estoy de acuerdo. Es porque la historia tiene que estar bien, bien contada. Entonces, pues definitivamente sí que lo está. Está muy, muy bien contada. Entonces lo disfruté mucho, mucho, a pesar de todo esto que no me gusta. Entonces, pues sí, eso es más o menos Darling in the Franxx. Ajá. Y em, la siguiente que voy a estar hablando, que como digo es más o menos trampa porque solo he visto la primera temporada de dos. Y esta es una de esas series que sí creo que el discurso puede cambiar radicalmente en la segunda temporada. Y me refiero a esta serie que se llama 86, 86, 86, que básicamente sigue a esta teniente que pues controla a un grupo de combatientes que es como el Escuadrón 1, que es como los más wow, los veteranos y todo eso, en una guerra. Pero esta es de las historias que el contexto importa muchísimo más. La guerra se desata con otra superpotencia que pues usa androides, usa robots para pelear sus guerras. Y esta como Magnolia creo yo que se llama porque todas las ciudades ficticias de anime se llaman Magnolia. Eh, pues obviamente trata de responder al ataque. Como lo hace pretendiendo también enviar drones, pero realmente esos drones están tripulados. ¿Tripulados por quiénes? Por los 86. ¿Quiénes son los 86? Pues básicamente cuando se inició la guerra, esta ciudad se fragmentó en diferentes distritos, similar a los Juegos del Hambre, y el 86 fue donde quedaron las personas que excluidas, como el distrito 13 se podría decir hasta cierto punto de la historia siguiendo el paralelo con los Juegos del Hambre. Ahí está más o menos la idea. ¿Qué me parece este anime? Pues es un poquito complicado, porque la historia está bastante bien contada, es bastante verosímil, los personajes se sienten bastante reales y todo eso. Pero tengo un problema muy, muy fuerte con este anime otra vez. Y es que este lugar Magnolia es así como fascista. No como, es fascista. Porque todo está hecho por características raciales. Todos los 86 son personas que no tienen el pelo blanco. Entonces, ajá, todos los otros distritos son de gente con pelo blanco. Los 86 no. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Que básicamente la serie se siente como si estuviera whitewashing el fascismo. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente haciéndolo ver menos mal, como si lo estuviera aguando. ¿Cómo hace esto? Pues que la protagonista sea una joven anime kawaii ubu y sea eso lo que sigamos en una
como digo, en una república fascista, ya es de por sí un poco un problema, porque lo estamos romantizando, estamos tratando de embellecerlo lo máximo posible. También es un problema que la protagonista sea la única persona en toda la república que ve a los 86 como personas. Se hace más difícil todavía porque aunque las ve como personas, sigue controlándolas y siguen como participando en la guerra. Obviamente esto viene con más como dificultades que simplemente no se podrían erradicar solo a no me parece, me voy. Pero queda con la cosa o queda con el mensaje que es que considerar a las personas humanas mientras que uno sigue cometiendo todos estos actos atroces no cambia mucho que digamos, o sea, poca diferencia hubiera habido si los colonizadores españoles vieran a los indígenas americanos como humanos, si igual los genocidiaron e igual los esclavizaron. Poca diferencia hubiera habido si Hitler considerara a los judíos humanos, si igual iba a continuar el holocausto. Entonces es ese problema de que nos presentan, ella los considera humanos, ven qué buena es, por lo que, como digo, es un discurso un poco problemático. También en el problema de que se muestra a los 86 casi siempre como felices y disfrutando la vida afuera y no sé qué y no sé cuánto, solo con un par de momentos tristes, que es así como, sí, entiendo que hasta cierto punto vivir fuera de los límites de la República les da libertad, pero al mismo tiempo pues hay problemas, ¿verdad? Que como es un anime, no se incluyen, como, qué sé yo, qué pasa cuando alguien se lastima. Allá afuera no tienen hospitales, etcétera, 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 que se quedan un poco ocultos, pues por ser un anime y por todo eso. Entonces, ahí ya se va viendo un poquito el problema. También con cosas como cuando les preguntan, cuando la comandante les pregunta por qué pelean a los 86, porque los ve así como, ¿por qué no se van? O sea, ¿por qué se siguen matando para alguien que no los considera ni siquiera humanos? Y los 86 le responden algo en las líneas de, pero es que si nos vamos estarían ustedes en peligro por nuestra culpa, entonces los estaríamos dejando ustedes desamparados y eso no estaría bien porque nosotros tampoco somos perfectos, nosotros también discriminamos. Y yo me quedé así como, no puede ser que estén usando lo del racismo inverso. Gente, eso no es real, por favor. Para mostrar claramente que eso no es real, los 86 discriminando a una persona con el pelo blanco es que no ser su amiga, las raciones de comida ahí van a estar. Una persona de pelo blanco discriminando a un 86 es quitarle su humanidad, mandarlo a matarse. Entonces por eso digo que es una serie que tiene muchos problemas, pero que yo no considero justo juzgarlo directamente solo con la primera temporada, porque en la segunda se puede redimir, porque ya al final de la primera la protagonista está tomando medidas un poco más fuertes para poder acabar con la guerra, salvar la vida realmente de los 86, por lo que tengo que ver la segunda temporada antes de dar como un veredicto final, porque bien podría cambiar toda la retórica, todo el discurso a hacer algo real, no solo whitewashear el fascismo y decir, wow. Por lo que sí, eso es 86. Les actualizaré cuando vea la segunda temporada. Espero que no sea dentro de un año o algo por el estilo. Pero sí, si han visto alguna de estas series, díganme abajo en los comentarios qué opinan. No me spoileen la segunda temporada de 86, aunque realmente no importa, pero bueno. Y sí, recomiéndenme siguientes animes que ver y todo eso, pero bueno. Suscríbanse al canal si les gusta el contenido, denle like a este video específicamente si quieren ver más cosas de anime. Em,
Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram. Ya les dije en Twitter que encontrarán en parte. Pero nada, hasta la siguiente.